Dice la palabra en Mateo 28, dice en Mateo 28, 19, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todo el mundo y a todas las criaturas. Ese es el propósito de Dios. Me estaba gozando en el Señor porque estábamos escuchando el sábado, tuvimos una videoconferencia pastoral para los pastores, dicho sea de paso, de FADE, toda España, y nos compartía el hermano un pastor Zapata, no sé si lo conocéis, Marcos Zapata, del norte, un hombre de Dios también, y estaba compartiendo una pastoral acerca de... Porque los pastores también tenemos problemas en estos tiempos, no os penséis que solo en la iglesia, porque para un pastor esto es un follón. Ahora llegamos aquí, el pastor tiene que tener la mente en la predicación y tiene la cámara, el vídeo, las pilas del teléfono, todas las cosas en la cabeza, las mascarillas, la forma, la atención, cómo manejamos esto, todo el mundo mirando a ver la labor que la iglesia hace, y los pastores también buscamos al Señor, juntos los pastores, buscamos dirección del Señor. Pero Dios es bueno, es poderoso, yo estoy contento. Porque desde antes comenzamos este año, el otro día se lo decía a mi mujer, digo, empezamos el año diciendo, este año 2020 va a ser fantástico. Pandemia mundial. Digo, si yo fuera un profeta en aquel tiempo me hubieran acabado apedreando. Menos mal que existe la homilética, que estudia lo que es el verdadero significado de las palabras, y esa bendición no estaba anclada en la parte física ni en la salud, sino estaba en las bendiciones del Señor. Déjame decirte que esta iglesia tiene palabras que venía hablándole acerca del Dios de las familias, el altar familiar en las casas. Y llevamos meses y meses desde finales del año pasado hablando de esto. Y ese año era tan bueno para los propósitos y los planes de Dios, que nos llevó a todos a las casas para que hiciéramos ese altar familiar. Amén. Me cabe constancia que hay un montón de familias que nunca habían podido hacer o llevaban mucho tiempo sin hacer un altar familiar. Y en su casa lo han podido hacer todos reunidos juntos. Había un avivamiento dentro de la familia. Gloria a Dios porque Él no se equivoca. Amén. Amén. Y le da gloria a Dios al Señor fuerte. Él no se equivoca. Amén. Hicimos Santa Cena, oramos, pedimos, cubrimos toda la familia. Fue importante porque tuvimos ahí nuestro... Gloria a Dios. Como el Señor. Qué bueno como el Señor prepara. Pero Él sigue hacia adelante. A Él no se le ha escapado el guión de las manos. Hoy tenemos la palabra, dice, ganemos a Cristo y miremos hacia adelante. ¿Amén? Amén. ¿Qué significa esto? Vamos a estar leyendo en la carta, la epístola a los filipenses. La epístola a los filipenses fue una carta que escribió Pablo, y recordad que en aquellos viajes, en Hechos de los Apóstoles, él está haciendo un viaje y resulta que no le deja ir, dice que el Espíritu Santo lo despertó por la noche y le dijo, ve, y le mostró un varón macedonio. Ve a Macedonia. Ahí comenzó él, el Espíritu Santo lo guió, llegó a Macedonia. Y en la tierra de Macedonia, en Filipos, estaba cerca, 16 kilómetros del mar Egeo. Era una capital romana. Y ahí él empieza una obra del Señor. Es una iglesia pequeñita que me recuerda a esta. Tenemos cara de filipenses y filipensas. Y me recuerda a esta. Y resulta que le escribe una carta al final de su tiempo cuando ya está en la cárcel. En el tiempo de la cárcel le escribe una carta. Te aconsejo que lo leas, son 4 capítulos, muy rápido, te lo puedes leer rápidamente. Y en los 4 capítulos es una carta especial porque es la carta que habla en el Nuevo Testamento acerca del gozo del Señor. Es donde está ese texto famoso que dice, otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Es una carta que habla del gozo del Señor. Esa carta no viene a corregir como otras cartas que venían a corregir problemas. Se entresaca en medio un problema que parece ser que había entre 2 líderes de la iglesia de Filipos. Cuando él estaba creando la iglesia, se montó un equipo de trabajo y unos líderes. Y ese ausente parecía que habían 2 mujeres, 2 pastoras o diáconas o responsables de la iglesia, que tenían una pequeña disputa, y en medio de ese tono de la carta le dice, bueno, haced el favor de poner mediación en medio de estas hermanas, que haya entre vosotros buen ambiente. Pero hay un gozo en su corazón. Él estaba dando las gracias al Señor por esa iglesia de Filipos, porque decía que aún cuando él estaba en otras iglesias, había sido fiel incluso con su ofrenda y su ayuda, su gracia. Fue una iglesia que dice que normalmente ellos como pastores iban avanzando en un territorio y la iglesia sostenía al pastor. En este caso al pastor, al apóstol.
al enviado que estaba allí. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Aún así vemos a Pablo diciendo, yo siendo merecedor de lo material vuestro, no os fui en nada carga, sino que trabajé con mi hermano y no quise de vosotros. Le dice en otra carta a otra iglesia. Pero estaba hablando de Filipo y le estaba diciendo a los filipenses que mientras que él estaba en una iglesia que no recibía ayuda, ellos mismos desde aquella iglesia mandaban ayuda y no dejaron de sostenerlo allí. Amén. Dios es fiel y nunca le faltó a ningún siervo de Dios, porque no habrá un justo que mendigue pan, dice la palabra. Así que estaba gozoso y en ese ambiente le está hablando y le dice, después de explicarle todas estas cosas que os he resumido, dice el versículo 1 en el capítulo 3, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos pues de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que de qué tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, y empieza a decir toda una lista de cosas que él cumplía bajo la ley. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Estaba dando una lista de cosas que él podía, de alguna manera, enorgullecerse de lo que estaba haciendo. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, de lo que yo me sentía orgulloso, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser sellado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, aquellos que hemos llegado a sentir esto, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya, qué poderosa es la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, qué poderosa es la palabra del Señor. Voy a predicar en dos partes, 2 o 3 partes, 4 o 5 o 6, 7 partes, 8 partes, creo que no es broma. Vamos a hacer una diferencia en 2 partes. La primera parte es observando cómo Pablo dice que pierde todo para ganar a Cristo. ¿Qué significa esto? Y la siguiente parte es la que explica que olvidando lo que queda atrás y extendiéndose hacia adelante. Vamos a hacer esas 2 divisiones para profundizar un poquito en lo que dice la palabra. Pero aquí nos dice, perdiendo todo para ganar a Cristo.
Aquí Pablo nos está hablando de la esencia del cristianismo según Pablo. Cómo Pablo entendía lo que es la esencia del cristiano. Grábate eso. Yandel, yo quiero que tú entiendas eso. Eres jovencito y a veces escuchamos, pero no comprendemos las cosas. Fíjate qué sencillo es ser cristiano. Experimentar la comunión y la cercanía de una forma personal con Cristo. Esa es la esencia del cristiano. Comunión y cercanía con Cristo. Amén. Amén. No es lo más importante del cristianismo la iglesia. Si fuera lo más importante del cristianismo la iglesia, Dios no habría permitido esto. Pero a los cristianos se nos estaba yendo la olla un poquito, la verdad. Macrotemplos, supertemplos, templos estupendos, gloria a Dios por los templos, pero compartía y me alegra porque estamos en el mismo espíritu de lo que estaba compartiendo de modo personal en las reuniones de entre semana. Porque tenemos que ser sencillos como Cristo era sencillo. Y compartía este hermano a todos los pastores este sábado, palabra fresca que llega a toda España. Y estaba compartiendo de que a veces la iglesia tiene 4 fundamentos: administración, presupuesto, templos, estructura. Y ese cajón es para la obra del Señor. Y a veces nosotros pensamos que el cristianismo es esas 4 paredes que ha roto el Señor en este tiempo. Ha descontrolado a todos, andan todos los pastores buscando una palabra que nos dirija el Señor, porque no sabemos cómo actuar. El Señor nos guía. Gloria a Dios que el Señor guía a su iglesia. Amén. Amén. El verdadero cristianismo es tan sencillo: comunión y cercanía, forma íntima con el Señor. ¿Qué cosas perdía Pablo? Pues Pablo perdía lo que nosotros hemos perdido. Hemos perdido la oportunidad de reunirnos en un local. Y a veces algunos se han desesperado. Hay ministerios, hay pastores que han entrado medio en pánico. ¿Ahora qué hago? Porque su vida ministerial era el evento, eran las reuniones, eran los cultos, eran la alabanza, los ministerios. Todo fuera, todo el mundo en su casa. Ahora, ¿dónde está el origen del cristianismo? No hemos equivocado y hemos puesto el enfoque, como decía este hombre, en toda la estructura. Cuando la cercanía, lo que decía Pablo, comunión íntima. Todos los pastores hemos visto a lo largo de estos meses cómo abrían su corazón y decían: el Señor está llevando a sus siervos a la intimidad, a reflexionar, a volver a lo sencillo. Ay, hemos pensado, ahora me dirijo a mi manada pequeña. Estos últimos años, poquitos, pequeñitos, viendo quizá otras iglesias más grandes. Y ahora ha cambiado la historia y nuestra iglesia cobra protagonismo, porque una iglesia con estos miembros se puede reunir en libertad como estamos ahora mismo. No sobrepasamos ninguna línea. La cercanía que manteníamos es la que el Señor está llevando a que tengamos. Así que no hemos estado desamparados, hemos estado guiados por la mano poderosa del Señor. Amén. Las iglesias grandes no es que estén mal. Ahora se han estado enfocadas en eventos, en iglesias, en reuniones. Entonces seguro que han sufrido el zangarreo del Señor. Pero también hay, por supuesto, las iglesias que están centradas en la intimidad cercana al Señor no han sufrido ninguna pérdida, como decía este hermano, porque se ha roto la estructura, el cómo hacer la obra del Señor, pero no se ha roto el fundamento que es la propia obra del Señor. Amén. Así que Pablo nos dice aquí la primera: he perdido todo para ganar a Cristo. ¿Qué él había perdido? Pues fíjate, dice en el versículo 8: y ciertamente aún estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Así que aquí voy a hacer un apartado. Conocer personalmente al Señor. ¿Cómo podemos ganar a Cristo? Perdemos todo para ganar a Cristo. Te voy a decir 3 cosas. La primera es conocerlo personalmente. Pero ¿cómo se conoce personalmente? Muchas veces dicen, llega un joven a una reunión de jóvenes nuevos y le dice: ¿tú estás convertido? Sí, sí. El Señor, ¿cuándo conociste al Señor? Un día en un campamento alguien me presentó al Señor, hizo una oración, entregué mi corazón y ya conocí al Señor. Eso es mentira. Es una falsa enseñanza. Así no se puede conocer al Señor. Al Señor se conoce en un proceso. Allí te presentaron, tomaste una decisión, entregaste tu vida al Señor. Pero con Pablo tiene que perder todo su formato para ganar a Cristo. Primer punto,
conocer personalmente al Señor. ¿Qué? Su enseñanza. Conocer su naturaleza, la naturaleza del Señor. ¿Qué es? ¿Y quién es? ¿Y cómo es el Señor? Conocer su carácter. Y ese carácter lo revela Dios a través de la palabra. Con lo cual, también tenemos que conocer y seguir el Espíritu Santo y seguir los impulsos que mueve el Espíritu Santo en tu corazón. Con fe y con obediencia. Y identificarme con sus propósitos y sus intereses. Eso es conocer al Señor. Y dice, hermano, eso no se resume en una oración. Claro que no. Para eso venimos a escuchar la palabra. Para eso leemos la palabra. Para eso tenemos que pasar tiempo buscando del Señor en la intimidad. ¿Cómo puedo escuchar al Espíritu Santo si no le presto atención? Si yo me levanto y además levantando estoy pensando las cosas que tengo que hacer del trabajo, lo que tengo que hacer, hasta que llega la noche hecho polvo, pum. Y cuando ya me voy a desahogar, voy a ponerme una serie de Netflix, termino, cuando he acabado todo, me voy a acostar y digo, Señor, dame una buena noche de descanso. Y me acuerdo al final de la lista de todo del Señor. Y el Espíritu Santo ha estado desde por la mañana tendiendo de la mano. ¿Cómo podemos conocer al Espíritu Santo? Pasando tiempo con Él. ¿Qué significa? ¿Que dejo de trabajar y me pongo en un rincón así? Tampoco es eso. Señor, yo pongo delante, las primicias son para el Señor. Mis primeros pensamientos, como la luz de la aurora, han de ser para el Señor. Señor, yo pongo delante de ti verdaderamente. Y si no puedo, le pido al Espíritu Santo, desconéctame de todos los problemas. Aunque tenga un familiar en el coma a punto de morirse, lo tenga que cuidar yo, me levanto por la mañana estos 5 minutos, me olvido de todo, echando sobre Él toda ansiedad. Él tiene cuidado de nosotros y pongo a Él delante. Y Espíritu Santo, llena mi corazón y bendice el día entero para ti. Se conoce al Señor en ese ritmo. Su enseñanza, ¿cómo conozco? ¿Cómo puedo adorar al Señor si no conozco su enseñanza? Sus enseñanzas vienen en la palabra. Hermano, es que a mí me gusta leer la palabra. Yo prefiero venir al culto a escucharlo. Pues mira, si tú escuchas, no sé, 365 días, dividido entre 7, a lo mejor son 70 domingos. 70 días al año. Escucha un cuarto de hora. Dime tú cómo vas a leer la palabra. ¿Cómo vas a conocer al Señor si tú no lees la palabra en tu casa? Todos los días tenemos que conocer la enseñanza de Cristo. Queremos ganar a Cristo, gloria a Dios, pero tenemos que saber qué es lo que Él enseña. Su naturaleza, ¿cómo es Cristo? ¿Es de carne? ¿Es un pensamiento? ¿Es un espíritu? Tenemos que saber su naturaleza, ¿verdad? Y te preguntan qué es. Nosotros sabemos que Cristo se manifiesta en nuestra vida por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero lo sabemos porque lo hemos leído en su palabra. Volvemos a la palabra. El carácter, cómo Él funcionaba, cómo Él pensaba, cómo Él reflexionaba. Porque yo puedo decir, tú tienes enseñanzas buenas. Yo puedo conocer de qué estás hecho y cómo eres. Pero no conozco tu carácter. Ya hay un momento de conflicto y sale el carácter del Señor y dice, ama a tus enemigos. Un carácter bondadoso, amable, cercano, lleno de empatía. A través de su palabra. Pero todo esto tenemos que hacerlo por medio de la fe y la obediencia al Señor. Y por último, algo que se nos olvida, es que tenemos que saber cuáles son los propósitos de Dios, para conocerlo y para alinearnos a sus propósitos. Porque muchas veces, la mayoría de las veces nos acercamos al Señor poniendo nuestros propósitos. Señor, bendíceme en esto, ayúdame en lo otro, te pido por este, te pido por el otro. Pero no estoy pensando en lo que Dios quiere. No estoy pensando en lo que Dios quiere. Imagínate que vas a casa de un hermano, tiene un problema, un familiar, y el Señor, y el hermano quiere que ores por el familiar para que se sane. Y tú vas a orar y el Señor te dice, no lo voy a sanar, me lo voy a llevar. ¿Cuáles son los propósitos? Los de los hombres. Los pensamientos son del hombre o de Dios. Mis pensamientos son mayores que los tuyos, dice el Señor. Nosotros decíamos, gloria a Dios, yo me imaginaba un 2020 de verdad diferente. ¿Se ha cumplido el propósito de Dios? Sí, pero no a mi forma, a la de Él. Así es Dios. Y tenemos que conocer su propósito para identificarnos con Él. Así que para ganar a Cristo tenemos que conocerlo personalmente. Y esto necesitamos hacer. Pero también dice el siguiente versículo, el 9, y ser hallado, dice, por cuando todas estas cosas, leo el 7, era para mí ganancia, estimado como pérdida, por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, lo que acabamos de leer.
Y dice el 9, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe que en Cristo Jesús, la justicia que viene de Dios por medio de Él. Así que este segundo aspecto para ganar a Cristo es ser hallado en Cristo. ¿Y cómo? Esto es un poco más complicado, si Cristo es un espíritu. Para hallarte en Cristo tienes que usar la fe. Empíricamente, con una mente del mundo, no puedes hallarte en Cristo. Tienes que encontrarte en Cristo por medio de la fe. Así que dice esto acerca de la unidad y la amistad con el Señor, tu tiempo íntimo. Permanecer, hallarte en Cristo es hallarte en su Espíritu, en un tiempo de unidad y de cercanía. Porque de esa manera se cumple el propósito de Dios, que dice en 1 Corintios, que dice el capítulo 1, versículo 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Para hallarse en Cristo Jesús, tenemos que creer por medio de la fe. Este versículo dice que vosotros por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por nosotros, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 doctrinas fundamentales del cristianismo. Hemos sido sabiduría, no del hombre, sino sabiduría de Dios. Justificación, aquí donde viene a hablar, que nos acaba de decir, que hemos sido hechos justicia. Somos justos por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la fe. Y esa justicia gratis viene por el Señor, por Dios a través del Señor para nuestra vida. Con lo cual produce en nosotros la justicia. Porque aquí dice Pablo, todo lo guay que he sido, que lo cumplo todo a rajatabla, no me sirve. Lo tengo como pérdida por el amor de Cristo, porque Cristo me sorprende. Porque todo lo que yo he hecho para ganar la obra del Señor no sirve para nada, porque Dios me lo dio gratis. Así que la justicia verdadera viene de parte de Dios. Yo soy justo, tú eres justo por el sacrificio de Cristo. Él te ha hecho justo. La justicia de Dios está en tu vida. Para ser hallado en Cristo y que esa justificación tenga sentido, tienes que usarlo por medio de la fe. El siguiente aspecto es, para ganar a Cristo tenemos que conocer el poder de su resurrección. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos conocer el poder de su resurrección? Nos pasamos mucho tiempo los cristianos diciendo, es que hermano, en mi iglesia no había un milagro. Yo no he visto un milagro. Yo no he visto un cojo levantarse. ¿Entiendes? No he visto a un ciego ver. Sin embargo, yo he visto a un sinvergüenza cambiarlo por un pedacito de pan. Ahí está. Que levante la mano sinvergüenza. A veces nos miramos. ¿Qué es más difícil? A lo mejor es más difícil cambiar a un sinvergüenza que a una persona buena, que levantar a un cojo de la silla, según cómo sea el sinvergüenza. ¿Verdad? ¿Cómo es el poder de la resurrección? El poder de la resurrección lo empezamos a ver en nuestra vida, porque tus pensamientos no son lo que eran antes. Yo me acuerdo que cuando era joven, era un joven como otro cualquiera, en el tiempo de la juventud, con mis cosas, como todo, pero yo reconocía verdaderamente que no tenía el amor que tenía que tener. Yo sabía que yo no era malo tampoco, pero a mí el dolor de la gente me daba igual un poco. Yo veía un poco a alguien sufrir y pensé, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Pero yo no sentía compasión por nadie. Yo recuerdo cuando el Señor tuvo una experiencia con él y me llenó de amor, una vez que lo conventé. En ese campamento recibí del amor del Señor. Yo cuando volví a ver a la gente, yo era diferente. Yo estaba sorprendido. Digo, esto es una paranoia. Me cuesta trabajo mi día a día porque me chocaba cruzarme con la gente. Ya no era igual. Había habido un cambio en mí. Yo noté el poder de la resurrección de Dios en mi vida. Yo ya no he sido jamás. Y he tenido un tiempo apartado del Señor, y aún apartado del Señor, mi corazón era hablando y me conmovía. A mí me conocéis, los que estamos aquí, que se me saltan las lágrimas. A mí antes no se me saltaban las lágrimas por nada. No es que fuera más malo, pero tenía un corazón de piedra. Yo he sentido el poder de la resurrección en mi vida. Así que tenemos que conocer el poder de la resurrección. Y la primera es la renovación verdadera de la vida del cristiano. Yo tengo que perder todo lo demás para ganar a Cristo entendiendo estas cosas. Y sobre todo el poder más grande de Satanás es sentirte libre del pecado. El poder de la resurrección nos transforma, pero nos libertó del pecado. Eso es poder de Dios. La paga del pecado fue quitada para nosotros ser libres en el Señor. Así que dice Romanos 6:4, porque nosotros
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Una vida nueva significa poder de la resurrección. Y tenemos que hacer énfasis aquí, porque si no creemos que tenemos una vida nueva, no podemos pelear contra el pecado. Si no creemos por medio de la fe que hemos sido transformados a una vida nueva y tenemos la vida antigua, y la vida antigua la conocemos ya, que no podemos vencer al pecado, que caíamos en el pecado. El bautismo es tan importante porque tenemos que reconocer por la fe de que hemos sido llamados a una vida nueva. Y ese es el poder de la resurrección. Así que en esa vida nueva, dice Romanos 6:4 y Efesios 2:5 y 6, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos, dice el Señor. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Esto hay que creerlo por la fe. Ya lo siento, hay que creerlo por la fe. Esto hay que creerlo por la fe. Pero es una verdad, es una realidad. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y somos salvos por la gracia. Dice, ay hermano, se sienta un joven conmigo y me dice, pastor, pero es que yo no entiendo eso que me está diciendo. ¿Cómo que le ha dado una vida nueva? Eso cómo lo entiendo yo. Eso lo tienes que entender por la fe. Y la fe dice que es por la gracia, es algo que Dios te da para que lo comprendas. No necesitas, esto no es ciencia empírica ni matemática. Son las matemáticas del reino, son diferentes. 2 más 2 son 50.000. No hay matemática de las cosas del Señor. Es por medio de la fe. Y esto es lo que tenemos que hacer para ganar a Cristo. Conocer el poder de su resurrección. Y el último aspecto de esta primera parte es el sufrimiento. Ah, amigo, que pensabas que el sufrimiento no estaba dentro. Pues lo siento, porque el Señor le va a pedir cuenta al pastor si no predica la palabra completa. Aquí predicamos el sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Gloria a Dios, que no le duele nada. El sufrimiento también en nosotros mismos, la negación de nosotros mismos. Hay sufrimiento en el momento que empezamos a negarnos a nosotros mismos para darle lugar al Señor. Ya comenzamos a sufrir. Porque lo que yo quiero hacer, decía Pablo, encuentro una ley en mí, que lo que yo quiero hacer no acabo haciéndolo, sino acabo haciendo lo que no quiero hacer. ¿Cuántas veces te suena esa conversación en tu cabeza? A diario. Y ese sufrimiento es la muerte que tenemos que tener continuamente, dice Romanos 6:5 y 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Así que tenemos que morir a nosotros mismos por amor de Él. Pero el sufrimiento forma parte de la vida del cristiano. Lo siento, pero es algo precioso a la vez. Porque el Señor dice que nosotros, la iglesia, es la que va a terminar de cumplir la obra de Dios. Si Cristo padeció, su iglesia padecerá. Nosotros hemos sido rechazados por el mundo porque el mundo no los conoce. Y esos sufrimientos tenemos que vivirlos. Y así se va completando el sufrimiento que está en los planes de Dios para que la gloria de Dios sea manifiesta en su tiempo. ¿Amén? Así que perdiéndolo todo para ganar a Cristo significa que todo esto que hemos dicho, conocerlo, ser hallado en Cristo, conocer el poder de su resurrección y el sufrimiento, significa perder cosas de nosotros mismos, perder nuestra seguridad, nuestro estado de confort. Decía este pastor, mira hermano, yo puedo estar ahora mismo ganándome económicamente la vida de una forma más efectiva que sirviendo. Y es un pastor que la iglesia lo sostiene. Dice, pero hemos decidido estar sirviendo al Señor porque nuestra ciudadanía no está aquí, está en el cielo. Y así, de esa manera, pierde uno cosas para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Pero ahora viene la buena parte. Ahora viene la parte buena de este tiempo que vamos a compartir. Dice este interpunto en medio, olvidando lo que queda atrás. Aquí rápidamente voy a leer solo 2 versículos. Segunda de Timoteo 4:8, que dice, por lo demás, me está guardada la corona.
la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida. ¿No te llama la atención? Hemos escuchado muchos versículos que dicen, aman su nombre, aman a Cristo, aman al Señor, los que aman su venida. Dice la palabra, el que me ama mi palabra guardará. ¿Quieres amar al Señor? Guarda su palabra. Su palabra habla de la venida del Señor. Guarda la venida del Señor en tu corazón para poder amar la venida del Señor. Si habláramos más de la venida del Señor, estaremos gozosos. Porque Cristo viene pronto, amén. Maranata, Cristo viene, está cerca. Así que olvidando lo que queda atrás significa el primer paso, determinación para seguir adelante hasta el final. Yo tuve un momento en mi niñez, juventud, en la que en los tiempos aquellos se movían las pandillas típicas, estaban los punk, estaban los góticos, estaban los rockabilly, estaban los heavy, estaban pandillas diferentes por medio, y yo no me identificaba en ninguna, y encima era un cristiano raro. Así que yo decía, y a mí me daba vergüenza, digo, yo no puedo declararme como cristiano, digo, eso no está de moda, ahí tenía que morir también en esas cosas. Y yo me acuerdo, digo, pero vamos a ver, si a esta gente, yo pensaba en una de las pandillas que peor me encajaba yo con ellos, ¿cómo pueden las personas defender eso a capa y espada, vestirse así, salir a la calle tan tranquilo? Y yo le tenía envidia, porque yo era cristiano y no era capaz de defenderlo con esa determinación. Pero yo en un momento de crisis tuve que tomar una decisión y dije, mira Señor, voy a tomar una decisión, porque yo no tengo conocimiento suficiente todavía de ti, pero voy a tomar una decisión sin saber estar obedeciendo la palabra. Digo, Señor, yo he decidido por ti, porque van a pasar los años, no me defino por nada, voy perdiendo el tiempo y no defiendo ninguna causa. Yo soy cristiano y voy a decidir ser cristiano, aunque no lo entienda todo ahora mismo, voy a seguir. Y tomé esa decisión y el Señor ha ido creciendo mi corazón y mi conocimiento de Él, poco a poco. Determinación, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo pasado. Dice Marcos 4, 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Olvidando lo que queda atrás significa que tienes que tener cuidado de toda la historia de tu vida. A veces, incluso cuando predicamos, nos convertimos, tenemos un testimonio impactante y vamos predicando de nuestro viejo yo. Vale, puntualmente, no le den más la gloria a lo antiguo, sino céntrala. Yo me acuerdo de mi profesor que había en el seminario de evangelismo, decía, tú no puedes en un testimonio de 5 minutos tirarte 4 minutos hablando de lo sinvergüenza que era y en el último minuto darle la gloria al Señor. ¿Vale? Las cosas que han pasado sirven para testimonio, pero no para regocijarte en ellas. Entonces te da un testimonio de 1 minuto diciendo quién era y 4 minutos diciendo la gloria y lo poderoso que es el Señor. ¿Amén? Eso pasa a veces también en las conversaciones de la casa, de la familia, cuando empezamos a hablar. Vamos a ver lo que hablamos. Vamos a hablar bendición más que maldición. Así que dice que todos los afanes que está diciendo aquí, afanes de este siglo. ¿Qué puede ser afanes de este siglo? El dinero, pero voy a poner algo más sencillo. Se me mete en la cabeza que este fin de semana me voy a chupar la serie entera, 25 capítulos. Hasta que no la termine, me voy a dar cuenta. Eso es un afán también de este siglo. Y te va pasando el tiempo y no le dedicas lo que querías dedicarle al Señor. ¿Es malo ver una serie? No. Pero sé un buen administrador de tu tiempo. Que nadie le quite el tiempo y el lugar al Señor. Que nadie le robe el tiempo al Señor. Amén. Así que todas esas cosas, el engaño de las riquezas, si tu corazón está en las riquezas, en las codicias de cualquier otra cosa, puedes codiciar un título, puedes codiciar un estatus, puedes codiciar un proyecto tuyo en tu corazón. Todo esto dice que ahora la palabra del Señor. Quiere decir que tú puedes escuchar la palabra del Señor, la ahoga y dice que la hace infructuosa. Dice, hermano, yo vengo a la iglesia todos los domingos, pero la palabra no tiene fruto en ti, porque los afanes de esta vida no han sido olvidándolo atrás y dejándolo atrás. No lo hemos dejado atrás. Y te pongo un ejemplo más sencillo. Cuando tú vas en tu devoción a orar, estás de rodillas en tu cuarto y te pones a orar,
y no olvidas los afanes de tu mente, tu oración es infructuosa, no llega a ningún sitio. Te puedes tirar 2 horas perdiendo el tiempo. Tienes que echar fuera, olvidándote de lo que queda atrás y darle toda la atención al Señor. Amén. Así que olvidándote de lo que queda atrás, llegamos a esta parte estupenda de la predicación, extendiéndome hacia adelante. Amén. Extendiéndome hacia adelante. Fíjate que a dónde nos tenemos que extender. ¿Qué significaba extenderse hacia adelante? Significaba primero hacia la meta, hemos leído aquí. El 14 dice, prosigo a la meta del supremo, perdón, el 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Dice que prosigo a la meta, al premio. ¿Qué premio? Del supremo llamamiento. Está hablando del cielo. Amén. Ahora te pregunto, ¿tienes claro tu llamamiento? ¿A qué has sido llamado? ¿A qué has sido llamado? Rápidamente hacemos una encuesta tipo las que están de moda con el Biblia y te dicen, hola, ¿tú eres cristiano? ¿Eres cristiana? Sí. Pum, vale. ¿Y para qué eres cristiano? ¿Qué contestaría? ¿Cuál ha sido tu llamamiento? ¿A qué estás llamado el cristiano? ¿A qué hemos sido llamados? Lo he dicho al principio. Mateo 28, 19. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A toda criatura. Hacer discípulos, dice la palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es hacer discípulos. Necesito que me prestéis atención. El fundamento de la iglesia no es reunirnos los domingos, con confinamiento, sin confinamiento. El fundamento de la iglesia no es la alabanza, ni siquiera es la predicación, ni la ofrenda, ni los diezmos. El propósito de la iglesia es hacer discípulos. Hacer discípulos significa hablarle la palabra a las personas que sean salvas, que crezcan en su corazón y que conozcan a Cristo. Ese es el significado de la iglesia. Y yo te pregunto, si nosotros tuviéramos claro cuál es el significado de la iglesia, te preguntaría si en medio de una pandemia la iglesia se ve afectada. En medio de la pandemia se ha visto afectada la estructura de la iglesia, pero no el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es y hacer discípulos. Nosotros tenemos un discipulado online. Gloria a Dios por él. ¿Quién dice amén? Amén. Tenemos un discipulado online. Ya dicho sea de paso, el martes vamos a tener la primera clase para ponernos al día y comenzamos un nuevo curso, de este curso para ponernos al día. Tenemos un discipulado online para hacer discípulos, para conocer la palabra, lo que hemos dicho, para avanzar en el Evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. Que nos cierran la puerta, imagínate que hay un rebrote y tenemos que volver a cerrar la semana que viene. Puede ser. La iglesia, el propósito de la iglesia no se ve afectado porque el propósito de la iglesia es hacer discípulos por todo el mundo, por todas las naciones. Así que hemos sido llamados todos a eso y en medio de ese llamamiento el Señor da dones y a unos lo usa para predicar, a otros lo usa para la alabanza, a otros para la administración, a otros para el mantenimiento. Pero el propósito de la iglesia son las almas y que hagamos discípulos. ¿Amén? Así que extendiéndonos hacia adelante sabiendo el propósito de la iglesia. Y ya me quedan las dos últimas partes. No las últimas partes, los dos últimos puntos de esta parte, no asustar, ¿vale? Extendiéndome hacia adelante significa la meta del supremo llamamiento es hacer discípulos. También extenderse hacia adelante significa que todos tenemos que tener claro la unidad. Dice la palabra que hemos leído justamente después. En el versículo 5 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. El 16 dice, y en aquello a que hemos llegado, sintamos la misma regla y sintamos la misma cosa. Extenderse hacia adelante es saber que la meta es el supremo llamamiento del Señor, que todos sean sus discípulos. Y es también que todos andemos en unidad.
pensando la misma cosa, dice Pablo. Y aquel que no piense igual, no se preocupe que el Señor se lo revelará. Habla de dos tipos de personas dentro de la iglesia. Los miembros de la iglesia que tienen claro la dirección del Señor y la han cogido a la primera. Hay otros que no lo tienen tan claro o no están tan de acuerdo porque todavía no la tienen entendido. No te preocupes, Dios te la revelará. Pablo sabía de que hay gente que se monta en el barco a la primera y hay otros que tardan un poco más, pero también se montan. No te preocupes, que eso es un proceso, el Señor lo dice así. Así que extenderse hacia adelante es ser consecuente con esto, de que todos seamos uno. Pensemos la misma cosa y tengamos la misma regla, significa que todos vayamos a uno, de forma estructural y de pensamiento y de visión. Tenemos que tener una misma visión y todo adaptar la norma que vamos a coger. Por ejemplo, aquí estamos hablando del discipulado para el crecimiento de la iglesia. Pues no vamos a empezar uno haciendo un discipulado en China, otro por internet, el otro por vídeo. Vamos a hacer el discipulado de la iglesia. Y si quiere hacer después otro, pues lo hace. Pero la misma regla para todos, para que creamos, andamos con una misma visión. ¿Amén? Y el último punto, subpunto de esta parte, es para extenderse hacia adelante. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Dice aquí, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Esta parte es la más preciosa de todas. Porque significa que el Espíritu es cuidado del cielo. Bueno, te voy a explicar de otra manera. Te lo voy a explicar de otra manera. Cuando nosotros trabajamos en el Espíritu, nuestra conexión, el Espíritu es el que toca al cielo, ¿verdad? El Espíritu es el que toca al cielo. Nuestra carne es la que está en los pensamientos. Hay una parte muy preciosa que quiero que la tengas en mente porque vamos a finalizar ahí. Es que el Señor se reveló al hombre. Se reveló al hombre primero en el Espíritu, porque Dios primero nace de nuevo. Conoces al Señor y naces de nuevo. Y la primera transformación se da en el Espíritu, es transformado a una vida nueva. ¿Amén? La segunda transformación viene en el alma, en la mente. Dice Romano, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad agradable y perfecta del Señor. Ese proceso dura toda nuestra vida. La transformación de nuestra mente por medio de la palabra. El Señor transforma el Espíritu, lo primero. Y después empieza a trabajar en nuestra mente. Y por último, en el cielo, transformará nuestro cuerpo al cuerpo glorificado. ¿Amén? Amén. Así que en ese proceso vamos a ser transformados de dentro hacia afuera. Por eso decía que nuestra ciudadanía está en el cielo y la tenemos que entender con el Espíritu. La vida del Espíritu se guía por las normas del cielo y por las leyes del cielo, no por las de tu corazón ni las de este mundo. Es el cielo hacia donde suben nuestras oraciones. Nuestra morada está allí. Todo lo que tú oras va a parar al cielo. Amén. Amén. Es al cielo donde se dirige nuestra esperanza. Nuestra esperanza ha de dirigirse al cielo, no a los políticos, no al mundo, no a la ciencia, no al cielo, donde tenemos que tener nuestra mirada, extendernos hacia el cielo. Amén. Es en el cielo donde están nuestros amigos y familiares que han partido con el Señor y ahora están en el cielo. Y es en el cielo donde está Cristo esperándonos a la diestra del Padre con estos familiares. Amén. Y es al cielo donde hay algunos cercanos que conocemos que están prontos por partir y se van allí al cielo. Y es al cielo donde nosotros iremos pronto cuando el Señor venga. Amén. Gloria a Dios. Es el cielo donde tenemos que poner nuestra mirada, extendiéndonos hacia adelante, sabiendo que nuestra meta es el supremo llamamiento a la iglesia. Ya he terminado todos los puntos. Te concluyo al final. Ganemos a Cristo y miremos hacia adelante. Hemos dicho que para ganar a Cristo tenemos que conocerlo. Tenemos que ser hallados en Él por medio de la fe. Tenemos que conocer el poder de la resurrección y tenemos que contar con el sufrimiento. Esa es la primera parte que tiene que pagar el cristiano. Es el proceso personal para estar en Cristo. Y la segunda parte es olvidando lo que queda atrás. Y para olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que queda adelante. El extendernos hacia adelante significa, primero, haber tomado una decisión determinada
voy a seguir hasta el final, como dijo Pablo. Tengo preparada la corona de vida. Él decía, más adelante es precioso, el capítulo 4 es precioso de Filipenses. Le está diciendo Pablo, rápidamente, le dice, mira hermano, para mí el morir es Cristo. Y el vivir, no, al revés, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo sé el supremo llamamiento al que he sido llamado, sé que soy útil y estaré contento en la tierra, pero si yo hubiera acabado mi llamado, yo prefiero estar en el cielo, porque Él estaba extendiéndose hacia adelante. Amén. Si tú tienes claro el supremo llamamiento, da igual a qué te dediques, en qué trabajes, en qué inviertas el tiempo de tu vida, porque todo lo que hagas va a ser bendición para predicar el Evangelio y hacer discípulos por medio de tu testimonio, de tu palabra. Amén, porque hemos dejado todo atrás. Así que de esa manera tenemos nuestra mente en el cielo. Allí está el lugar preparado. Cristo ha preparado ese lugar para nosotros. Así que hemos sido en ese proceso transformado para llegar ahora al cielo. Así que ganemos a Cristo y miremos hacia adelante. Este tiempo que comenzamos, la nueva etapa, está basada en esta palabra. Conocer al Señor por medio de lo que vamos a estar predicando. Y tú predicando en tu casa, predicando en la calle, predicando donde estés, testimonio del Señor. Porque el tiempo pasa y el momento llegará. El Señor vendrá como ladrón en la noche y se llevará a su iglesia y podremos estar gozándonos con Él. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, vamos a terminar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque podemos confiar en ti, Señor. Queremos olvidarnos de lo que queda atrás. Queremos pasar, Padre. Queremos pasar hacia atrás, Señor, todo lo que no te agrada. Y centrarnos, Señor, en las nuevas metas que tú has puesto por delante.